Lárgate de aquí. No tienes nada que hacer frente a esta casa. No te queremos ver nunca más. Una viuda embarazada fue expulsada de la casa de su esposo fallecido junto con sus 4 hijos pequeños y obligada a vivir en un basurero durante 2 años, durmiendo entre ratas y comiendo sobras que encontraba en medio de la podredumbre, hasta que un día sus manos tocaron algo enterrado entre los desechos que hizo que la familia que la humilló se arrastrara de vuelta a sus pies implorando perdón, porque lo que ella encontró en ese basurero reveló un secreto que el esposo escondía de todos y que cambiaría su destino para siempre. Esperanza todavía sentía el olor de la tierra húmeda del cementerio impregnado en su ropa, ese olor a final, a despedida, a algo que nunca más volvería, cuando se dio cuenta de que los ojos de su suegra no cargaban lágrimas, no cargaban luto, no cargaban absolutamente nada de aquello que una madre debería sentir al enterrar a su propio hijo, solo una frialdad calculada que parecía haber sido ensayada durante días o tal vez semanas, una frialdad que transformaba el rostro envejecido de doña Carmen Mendoza en una máscara impenetrable de determinación cruel que Esperanza nunca había visto antes en todos aquellos años de convivencia con aquella mujer que ella llamaba suegra, pero que nunca había sido verdaderamente una madre para ella. El cementerio de San Pedro de los Milagros era pequeño como todo en aquella ciudad del interior de México, un lugar donde todos conocían a todos y donde los secretos duraban menos que la neblina de la mañana que cubría las montañas alrededor, cercado por muros blancos descascarados por el tiempo y por el sol implacable que castigaba aquella región durante la mayor parte del año, y las lápidas de piedra gris se amontonaban unas sobre otras como si hasta los muertos compitieran por espacio en aquel lugar donde el espacio siempre era demasiado escaso para los vivos y para los que ya habían partido hacia el otro lado del velo que separa a este mundo del próximo. Si estás viendo este video por primera vez, ya déjale tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia, porque lo que vas a escuchar ahora va a tocar profundamente tu corazón y tal vez cambie la forma en que ves las dificultades de tu propia vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un giro que no vas a poder creer. Roberto Mendoza, el esposo de Esperanza, el padre de sus 4 hijos, el hombre que ella amó con cada fibra de su ser, desde los 16 años cuando él apareció en la puerta de la casa de sus padres, pidiendo un vaso de agua en un día caliente de verano, y salió de ahí llevándose el corazón de ella para siempre en sus manos callosas de trabajador. Ahora descansaba debajo de 2 metros de tierra roja mexicana, y Esperanza sentía que una parte fundamental de quien ella era había sido enterrada, junto con él, una parte que tal vez nunca más pudiera ser recuperada, una parte que dejaba en su lugar solo un vacío inmenso que ninguna cantidad de lágrimas conseguiría llenar, por más que ella llorara durante el resto de su vida. Ella había pasado los últimos 3 meses cuidándolo, mientras la enfermedad consumía su cuerpo fuerte, centímetro a centímetro, día tras día, noche tras noche, viendo impotente mientras el hombre que una vez cargó costales de 50 kilos sin demostrar el menor esfuerzo se volvía demasiado débil para levantar un vaso de agua hasta los labios agrietados por la fiebre, viendo mientras la luz en sus ojos castaños se iba apagando gradualmente como una vela que se acerca al fin del pabilo y lucha por seguir brillando aun cuando ya no hay más cera que quemar, viendo mientras él luchaba por respirar, por hablar, por simplemente existir un momento más al lado de la familia que amaba más que la propia vida que estaba escapando de su cuerpo debilitado. Miguelito sostenía la mano de su mamá con una fuerza que parecía desproporcionada para sus 5 años de edad, sus dedos pequeños y suaves apretando los dedos de ella como si tuviera un miedo absoluto y paralizante de que ella también pudiera desaparecer en cualquier momento como el papá había desaparecido, como si el mundo se hubiera vuelto de repente un lugar demasiado peligroso para soltar la mano de quien amaba, aunque fuera por un solo segundo, como si ese apretón fuera lo único que lo mantenía anclado en una realidad que había perdido todo el sentido y toda la seguridad que él conocía
desde que nació. Él no entendía completamente lo que había pasado ese día terrible, no entendía por qué el papá ya no despertaba por más que él llamara su nombre, no entendía por qué el papá había sido puesto en esa caja de madera oscura y pulida y después en ese hoyo profundo en el suelo mientras todos lloraban alrededor. No entendía por qué todos estaban usando ropa negra y hablando en voz baja, como si tuvieran miedo de despertar a alguien que ya no podía ser despertado por ningún sonido de este mundo. No. Entendía por qué la abuela Carmen los miraba con esa mirada extraña y fría que hacía que su estómago pequeño se apretara de un miedo que no conseguía nombrar o explicar, ni siquiera para sí mismo. Lucía, con sus 3 años de inocencia absoluta e intocada por las crueldades del mundo, estaba en los brazos de Esperanza, su carita redonda y suave como durazno maduro, recargada en el hombro de su mamá, sus ojos grandes y oscuros como la noche sin luna cerrados, no por sueño, sino por un rechazo instintivo a ver aquello que estaba pasando a su alrededor, como si al mantener los ojos cerrados, ella pudiera hacer que todo aquello fuera solo una pesadilla de la cual despertaría pronto para encontrar al papá sentado en la mesa del desayuno, sonriéndole como hacía todas las mañanas, sin excepción, llamándola su princesita pequeña y haciéndole cosquillas en su pancita redonda hasta que ella gritara de tanto reír y le pidiera que parara, aunque no quisiera que parara nunca. Sus deditos pequeños como pétalos de flor estaban enrollados con fuerza en la tela negra del vestido de luto de Esperanza, aferrándose a su mamá como un ancla en un mar revuelto por tormentas que ella no podía ver, pero que podía sentir en cada fibra de su ser pequeño y vulnerable, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que su mente de 3 años jamás podría comprender o procesar adecuadamente. Ángel, el bebé de apenas 8 meses con sus ojos curiosos que parecían querer entender y catalogar todo a su alrededor como si estuviera tratando de descifrar los misterios del universo, dormía en la carriola improvisada que Roberto había construido con sus propias manos semanas antes de que la enfermedad comenzara a consumir su cuerpo de formas irreversibles, una carriola hecha de madera reutilizada de guacales que él había conseguido gratis en el mercado central de la ciudad y ruedas de bicicleta vieja que un vecino había desechado como basura inútil, una carriola que no era bonita ni elegante, según los estándares de quien tenía dinero para comprar carriolas de verdad en las tiendas de la ciudad grande, pero que funcionaba perfectamente bien para el propósito de transportar a su hijo amado. Una carriola que cargaba en cada tornillo apretado con cuidado, en cada tabla lijada para no lastimar, en cada detalle imperfecto pero funcional, todo el amor inmenso de un padre que quería dar lo mejor para sus hijos, aun cuando lo mejor que podía dar estaba hecho de sobras e improvisación y creatividad nacida de la necesidad de quien no tiene recursos, pero tiene amor de sobra para compensar. Y dentro del vientre de Esperanza, invisible para todos los ojos que la observaban en ese cementerio, lleno de personas enlutadas vestidas de negro, crecía Santiago, una semilla de vida plantada en medio de la muerte, una promesa de futuro germinando en un momento donde el futuro parecía haber sido cancelado para siempre, por fuerzas más allá del control humano, un pequeño ser que todavía no tenía nombre oficial, porque Esperanza estaba guardando el anuncio del embarazo como una sorpresa especial. Para Roberto, una sorpresa que ahora nunca sería revelada al hombre que había plantado esa semilla con amor, una alegría que se había transformado en una capa más de tragedia apilada sobre tragedia en una pila que parecía no tener fin. Ella había descubierto que estaba embarazada apenas 2 semanas antes de que Roberto muriera. Había hecho la prueba de farmacia en secreto en el baño de una tienda del otro lado de la ciudad para que absolutamente nadie supiera antes de que ella pudiera contarle a su esposo personalmente. Había guardado la noticia en su corazón como un tesoro precioso, esperando el momento correcto para compartir, esperando que Roberto mejorara de la enfermedad que los doctores no conseguían diagnosticar con certeza, esperando que la fiebre pasara y las fuerzas volvieran, esperando por un momento de alegría en medio de esos días de tanto sufrimiento e incertidumbre. Pero Roberto
no mejoró a pesar de todas las oraciones y tés de hierbas y medicinas compradas con el poco dinero que tenían. La enfermedad no pasó a pesar de todas las promesas que ella hizo a todos los santos del altar improvisado en su cuarto. Y ahora ella cargaba dentro de sí a un hijo que nunca conocería el rostro del padre, un hijo que nacería huérfano antes de nacer, un hijo cuyo primer soplo de vida sería dado en un mundo donde Roberto Mendoza ya no existía más para cargarlo en sus brazos fuertes y gentiles y presentarlo a las estrellas del cielo mexicano, como había hecho con cada uno de sus otros hijos en la primera noche mágica después de cada nacimiento. Doña Carmen dio 3 pasos deliberados hacia adelante en cuanto el padre terminó las últimas oraciones en latín antiguo que pocos ahí entendían, y los sepultureros de overol sucio de tierra comenzaron a echar paladas de tierra roja sobre el ataúd de madera que contenía los restos mortales de su hijo menor, y cada paso que ella daba sobre el pasto ralo y seco del cementerio parecía cuidadosamente calculado para intimidar, para establecer una jerarquía de poder que Esperanza nunca había percibido, que existía durante todos esos años de matrimonio supuestamente feliz, para demostrar con una claridad brutal e inequívoca que ahí quien mandaba y siempre había mandado no era la viuda joven con sus hijos pequeños colgando de ella, sino la matriarca todopoderosa de la familia Mendoza, que siempre consideró ese matrimonio un error terrible que su hijo terco y romántico insistió en cometer contra todos los consejos sensatos y advertencias severas que ella ofreció repetidamente a lo largo de los años, sin nunca ser escuchada. Detrás de doña Carmen, manteniendo una distancia respetuosa y servil pero claramente posicionados como sus partidarios incondicionales y cómplices dispuestos, venían Arturo y Patricia Mendoza, los cuñados que Esperanza siempre trató con respeto genuino y cordialidad sincera en todas las ocasiones. Siempre recibió en su mesa humilde, con comida preparada con cariño y dedicación, usando las mejores recetas que conocía. Siempre consideró parte legítima de su familia, ampliada aun cuando ellos no. Demostraban retribuir esa consideración con la misma intensidad o sinceridad. Arturo era el hermano mayor de Roberto por casi 10 años, un hombre corpulento de casi 50 años, cuyas manos eran grandes como palas de sepulturero y ásperas como lija gruesa de tanto trabajo manual pesado que había hecho durante toda su vida, cuyo rostro cuadrado y bronceado por el sol despiadado raramente demostraba ninguna emoción más allá de una irritación perpetua y generalizada con el mundo a su alrededor y con todas las personas que habitaban ese mundo. Una irritación que parecía dirigida absolutamente a todo y absolutamente a todos, pero muy especialmente a cualquier persona que él considerara inferior a sí mismo por cualquier razón, categoría amplia en la cual Esperanza siempre sospechó estar incluida desde el primer día en que fue presentada a la familia del novio, aunque Arturo nunca hubiera dicho eso explícitamente en palabras que pudieran ser confrontadas o contestadas. Patricia era la hermana de en medio de los 3 hijos de doña Carmen, nacida entre Arturo y Roberto, una mujer demasiado flaca de 40 y tantos años, con ojos pequeños como cuentas negras de rosario y boca delgada que parecía estar permanentemente fruncida en una expresión de desaprobación crónica y juicio silencioso. Una mujer que había desarrollado y perfeccionado a lo largo de décadas el hábito de hablar mal de los demás a sus espaldas, en susurros venenosos, mientras les sonreía a esas mismas personas de frente, con una dulzura tan falsa que llegaba a ser empalagosa, una habilidad manipuladora que Esperanza había observado con incomodidad a lo largo de los años de convivencia familiar, pero que nunca imaginó en sus peores pesadillas que sería usada contra ella misma con tanta eficiencia devastadora y crueldad calculada. El sol estaba comenzando a ponerse detrás de las montañas que cercaban San Pedro de los Milagros como guardianes silenciosos y eternos de esa pequeña comunidad, pintando el cielo de naranja intenso y rojo sangre y dorado brillante, como si el propio firmamento estuviera sangrando de luto por el hombre bueno que acababa de ser devuelto a la tierra de la cual todos venimos y a la cual todos volveremos algún día, y la luz dorada y melancólica del atardecer creaba sombras largas y distorsionadas que,
se extendían sobre las lápidas y cruces de hierro del cementerio como dedos oscuros y descarnados apuntando acusadoramente hacia los vivos, como si quisieran recordarles con insistencia macabra que su tiempo también llegaría inevitablemente, que la muerte era la única certeza absoluta en un mundo repleto de incertidumbres angustiantes, que todos aquellos que ahora lloraban alrededor de una tumba fresca algún día serían llorados por otros alrededor de sus propias tumbas en una cadena infinita de pérdidas y lutos que definía la condición humana desde el principio de los tiempos. El aire estaba pesado y difícil de respirar, cargado con el olor fuerte de tierra recién removida por palas de sepultureros indiferentes y flores que ya comenzaban a marchitarse bajo el calor implacable del día que se negaba a terminar, claveles rojos como sangre coagulada y lirios blancos como mortajas y rosas rosas, como mejillas de niños que habían sido colocados sobre el ataúd en gestos de despedida antes de que la tierra comenzara a cubrirlo para siempre, y el sonido de llanto ahogado por pañuelos y manos temblorosas se mezclaba con el canto distante e indiferente de pájaros que no sabían y no les importaba mínimamente que un hombre bueno y trabajador y amoroso había dejado de existir en ese mundo que seguiría girando sin él como si nada hubiera pasado. Esperanza miró hacia ese cielo incendiado por los colores dramáticos del atardecer mexicano y sintió una punzada aguda y penetrante en su pecho, algo que podría ser esperanza o podría ser desesperación absoluta. Ella ya no sabía distinguir entre los dos sentimientos que parecían tan opuestos, pero que en ese momento se confundían en su corazón partido. Ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Ya no sabía absolutamente nada más allá del dolor sordo y constante que se había instalado en su corazón desde el momento exacto en que Roberto cerró los ojos castaños por última vez y ella se dio cuenta con una certeza helada de que él nunca más los abriría para mirarla con ese amor infinito que siempre brillaba en su mirada. Ella respiró profundo el aire que olía a tierra de cementerio y flores de funeral y velas de cera derretida y algo indefinible que tal vez era el propio olor de la muerte o tal vez era solo la imaginación de una mente traumatizada, llenando sus pulmones doloridos con ese aire pesado de despedida eterna, y cuando volvió su mirada hacia el frente nuevamente, hacia el camino que doña Carmen estaba recorriendo en su dirección con pasos decididos y amenazadores, encontró los ojos fríos y calculadores de la suegra fijos en ella, con una intensidad depredadora de animal, a punto de atacar a su presa indefensa, que hizo que su sangre se congelara instantáneamente en las venas y su corazón se disparara en un ritmo frenético de alarma que no conseguía controlar por más que tratara de calmarse y prepararse para lo que fuera que estuviera por venir. La suegra se detuvo a menos de 1 metro de distancia del rostro de Esperanza, lo suficientemente cerca para que la joven viuda pudiera ver con claridad perturbadora cada arruga en su rostro envejecido y endurecido por la vida y por las decisiones que había tomado, cada línea de expresión marcada por décadas de amarguras acumuladas y maldades calculadas que ella escondía bajo una fachada cuidadosamente construida de respetabilidad social y devoción religiosa, cada cabello canoso escapando del chongo apretado y severo, que siempre usaba como símbolo de una dignidad y moral superior, que ella creía sinceramente poseer, pero que en realidad nunca había poseído de verdad. Cada detalle de ese rostro, que debería ser familiar después de tantos años de convivencia, pero que ahora parecía el rostro aterrador de una extraña completa, de una enemiga declarada, de alguien que Esperanza nunca había conocido realmente, a pesar de todas las comidas compartidas y todas las fiestas celebradas juntas, y todas las misas presenciadas lado a lado en la banca de enfrente de la iglesia de San Pedro. Doña Carmen cruzó los brazos flacos y huesudos sobre el pecho, un gesto que Esperanza reconoció inmediatamente con un escalofrío de pavor, como el preludio inconfundible de algo terrible que estaba a punto de pasar, un gesto característico que la suegra siempre hacía antes de anunciar decisiones autocráticas que no admitían discusión ni apelación, ni ningún tipo de negociación o súplica, un gesto que significaba con absoluta certeza
que las palabras que vendrían a continuación ya habían sido, decididas hace mucho tiempo en reuniones secretas, de las cuales Esperanza no participó, y nada que nadie dijera o hiciera podría cambiarlas ni en una coma. El silencio tenso y cargado de electricidad entre las dos mujeres duró solo unos segundos, mientras los sepultureros continuaban su trabajo mecánico de cubrir el ataúd con tierra detrás de ellas, y los pocos parientes lejanos y conocidos curiosos que habían asistido al entierro por obligación social comenzaban a dispersarse hacia la salida del cementerio en pequeños grupos que cuchicheaban entre sí. Pero fueron segundos que parecieron extenderse por horas interminables, segundos cargados de una tensión eléctrica casi palpable que hacía que los vellos finos de los brazos de Esperanza se erizaran y su piel se pusiera chinita de un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire alrededor, segundos en que ella sintió con una claridad aterradora el peso de algo monstruoso e irreversible, acercándose como una ola gigante de tsunami, a punto de romper sobre su cabeza desprotegida, algo que cambiaría su vida y la vida de sus hijos para siempre, de formas catastróficas que no podía todavía imaginar completamente, pero que su instinto maternal de protección ya reconocía como absolutamente devastadoras. Cuando doña Carmen finalmente abrió la boca delgada y cruel para hablar, su voz salió baja y controlada, pero perfectamente audible para todos los que todavía estaban cerca. Cada palabra pronunciada con la precisión quirúrgica y ensayada de quien había practicado ese discurso muchas veces frente al espejo de su cuarto, cada sílaba cargada de un veneno concentrado que había sido destilado y fermentado a lo largo de años de resentimiento silencioso, mal disimulado, y celos enfermizos, y odio irracional que había echado raíces profundas en las profundidades de un corazón que nunca había aceptado genuinamente que su hijo menor y favorito eligiera a una mujer pobre de familia pobre y sin nombre y sin posesiones para ser su esposa y madre de sus hijos, en lugar de una de las muchachas de familias respetables y bien establecidas económicamente que doña Carmen había tratado de presentarle a lo largo de los años con insistencia cada vez más desesperada, sin nunca conseguir convencerlo de abandonar a aquella que ella llamaba despectivamente la intrusa. Esperanza, la suegra dijo pronunciando el nombre como si fuera una palabra sucia y repugnante que dejaba sabor amargo y feo en su boca y que escupía con evidente asco. Ya no perteneces a esta familia y en realidad nunca perteneciste verdaderamente porque yo nunca te acepté como nuera de verdad. Roberto se fue para siempre y con él se fue cualquier razón o excusa para que sigas ocupando espacio que no es tuyo en nuestra casa, que nunca debió ser tuya también, comiendo nuestra comida que fue comprada con nuestro dinero, usando nuestros recursos que fueron acumulados por generaciones de Mendozas trabajadores, respirando nuestro aire que es demasiado puro para alguien de tu origen humilde. Siempre fuiste solo una intrusa indeseada y tolerada únicamente por la terquedad romántica de mi hijo, una mujer pobre de una familia de nadie sin importancia que mi hijo tonto, por alguna razón incomprensible que nunca conseguí entender completamente y que solo puedo atribuir a algún tipo de brujería o manipulación diabólica de tu parte, decidió mantener cerca como si fuera una esposa legítima y digna, como si fuera merecedora de cargar el apellido honrado Mendoza que generaciones anteriores a la tuya construyeron con sudor y sacrificio. Pero ahora Roberto ya no está aquí entre los vivos para protegerte de las consecuencias de tus decisiones interesadas, ya no está aquí para insistir tercamente en que eres parte de nosotros cuando todos sabemos que nunca fuiste parte de nada, ya no está aquí para contradecirme con sus defensas patéticas cuando digo la verdad que siempre dije sobre que no eres digna de estar entre nosotros. Y te estoy diciendo para que oigas bien y nunca olvides, aquí y ahora, frente a la tumba todavía abierta de mi hijo, que probablemente mataste de pena con tu presencia, que vas a agarrar tus cosas miserables, vas a agarrar a esos niños que probablemente ni siquiera son de mi hijo porque una mujer como tú que vino de donde vino, seguramente no tiene moral ni decencia suficiente para serle fiel a un solo hombre, y te vas a ir para nunca más volver. Hoy, ahora,
En este exacto momento en que estoy hablando, no vas a pasar ni una sola noche más bajo el techo de la casa que perteneció a mi familia honrada por generaciones y que ensuciaste con tu presencia indigna. Esperanza sintió que sus piernas se debilitaban instantáneamente, como si alguien hubiera removido quirúrgicamente los huesos de adentro de ellas, dejando solo carne blanda e inútil, completamente incapaz de sostenerla de pie. Sintió que el mundo giraba a su alrededor, en un torbellino vertiginoso y nauseabundo, como si estuviera en un carrusel descontrolado que no dejaba de acelerar cada vez más rápido. Sintió que el aire faltaba de repente en sus pulmones, como si una mano invisible e impiedosa de un gigante cruel estuviera apretando su garganta con fuerza creciente a cada segundo que pasaba, impidiendo que cualquier oxígeno llegara a su cerebro que comenzaba a fallar. Ella abrió la boca temblando para responder, para protestar con toda la fuerza que pudiera reunir contra esa injusticia absurda e inhumana que estaba siendo cometida contra ella en el peor día posible de su vida, para preguntar por qué eso estaba pasando y qué había hecho de tan terrible para merecer tanta crueldad, para recordar con voz desesperada que tenía 4 hijos pequeños, que eran nietos de sangre de doña Carmen, quisiera ella aceptarlo o no, que estaba embarazada de otro hijo que también cargaría la sangre y los genes Mendoza en sus venas, que no tenía absolutamente ningún lugar en el mundo a donde ir con niños tan pequeños, que esa casa había sido su hogar legítimo por 7 años de matrimonio feliz y bendecido por Dios y por la Iglesia, que tenía derechos legales como viuda, que existían leyes en este país que protegían a mujeres en su situación, que eso simplemente no podía estar pasando porque era demasiado injusto y demasiado cruel y demasiado inhumano para ser verdad. Pero las palabras no salieron de su boca, por más que tratara de forzarlas hacia afuera. Se quedaron atoradas y ahogadas en algún lugar entre su corazón partido en millones de pedazos irrecuperables y su garganta apretada por el shock traumático que la paralizaba completamente, negándose tercamente a formarse en sonidos articulados que pudieran expresar adecuadamente la magnitud aplastante de lo que estaba sintiendo en ese momento que parecía demasiado irreal para estar realmente pasando en su vida, que hasta algunas horas antes parecía relativamente normal a pesar de la tragedia de la muerte del esposo. Miguelito miró hacia arriba con sus ojos grandes y abiertos de niño asustado, hacia el rostro de su mamá, que de repente había perdido todo el color y parecía estar a punto de desmayarse ahí mismo en el suelo del cementerio, con ojos rebosando de confusión absoluta y miedo creciente que no conseguía controlar, apretando todavía más fuerte la mano de ella, como si ese apretón pudiera de alguna forma mágica protegerla y protegerlos de cualquier mal que estuviera viniendo en su dirección. Él no entendía completamente las palabras complicadas y llenas de maldad que la abuela acababa de decir. No entendía el significado completo de esas frases largas, llenas de veneno y crueldad, que parecían lastimar a su mamá de formas invisibles pero muy reales, pero entendía con certeza absoluta, por el tono de voz agresivo y por la mirada fría, que esas palabras eran armas afiladas que habían sido disparadas deliberadamente para herir y destruir. Entendía por la reacción física de su mamá que temblaba y perdía el color, que esas palabras estaban causando un dolor terrible. Entendía con esa claridad instintiva y aterradora de los niños, que a veces consiguen ver mucho más de lo que los adultos quisieran que vieran, que la abuela Carmen no era una persona buena, y probablemente nunca lo había sido, que tal vez nunca había amado a ninguno de ellos de verdad, que la sonrisa forzada que a veces ofrecía en las reuniones familiares era tan falsa como las flores de plástico empolvadas que decoraban la sala oscura de la casa grande, donde vivía sola rumiando sus amarguras. Lucía comenzó a lloriquear bajito en los brazos de su mamá, gemidos de miedo y confusión escapando de su boca pequeña, sintiendo a través del contacto físico cercano la tensión extrema que se había apoderado de cada músculo del cuerpo de Esperanza, sintiendo a través de esa conexión inexplicable entre madre e hija que el miedo y la angustia estaban irradiando de su mamá en oleadas intensas, como calor de una fogata descontrolada, sin entender exactamente por qué, pero sabiendo con certeza
infantil que algo estaba muy mal en ese momento, que el mundo seguro y predecible que conocía desde que nació de alguna forma se estaba deshaciendo como un castillo de arena en la playa que una ola particularmente cruel decide destruir sin piedad. Sus deditos cortos apretaron todavía más fuerte la tela ya arrugada del vestido negro de su mamá. Su carita redonda se enterró todavía más profundo en el cuello de Esperanza, buscando desesperadamente protección y consuelo que su mamá en ese momento no tenía condiciones de ofrecer adecuadamente. Su cuerpecito pequeño y vulnerable comenzó a temblar con sollozos silenciosos que ni ella sabía de dónde estaban viniendo o por qué no podía dejar de llorar. Arturo no esperó a que Esperanza encontrara palabras para responder o que se recuperara mínimamente del shock devastador que claramente había sufrido con las palabras crueles de su mamá. Él avanzó con zancadas largas y decididas de depredador que avista presa fácil, cubriendo la distancia corta entre ellos en pocos segundos, y agarró el brazo libre de Esperanza, el brazo que no estaba ocupado cargando a Lucía en brazos, con una fuerza brutal e innecesaria que hizo que la joven viuda soltara un grito agudo de dolor puro y sorpresa que resonó por el cementerio ya casi vacío e hizo que algunos pájaros que descansaban en los árboles cercanos levantaran el vuelo asustados por el sonido inesperado. Sus dedos gruesos y duros como garras de acero se cerraron alrededor del brazo flaco y frágil de ella, con una presión cruel que comunicaba claramente que él no estaba haciendo una petición educada para que ella se retirara. No estaba sugiriendo gentilmente que tal vez sería mejor que se fuera, sino que estaba ejecutando sin ninguna consideración o piedad una orden que ya había sido decidida en reuniones familiares secretas mucho antes de ese momento, una sentencia de expulsión y exilio que ya había sido pronunciada entre bastidores y que ahora estaba siendo cumplida a la fuerza frente a la tumba todavía abierta del hombre que era la única persona que la protegía de esos monstruos disfrazados de familia. La fuerza del apretón era tanta que Esperanza supo instantáneamente con esa certeza que viene del dolor físico agudo, que le quedarían marcas moradas e hinchadas visibles por días o tal vez semanas en su piel clara, marcas que serían testigos silenciosos pero elocuentes de la violencia cobarde que estaba siendo cometida contra ella en el día más trágico de su vida mientras enterraba al hombre que amaba, marcas que nadie de afuera se preocuparía por ver o preguntar sobre porque a nadie le importaban las viudas pobres y sus historias de sufrimiento, marcas que contarían una historia de abuso y crueldad que nadie escucharía o creería, porque la palabra de una mujer sin familia y sin recursos nunca valdría tanto como la palabra de una familia establecida y respetada en la comunidad como los Mendoza, que por generaciones frecuentaban la iglesia y donaban dinero para las fiestas del santo patrono y mantenían una fachada de respetabilidad que escondía toda la podredumbre por debajo. Miguelito soltó la mano de su mamá por primera vez desde que habían llegado al cementerio, cuando vio lo que su tío brutal estaba haciendo, y comenzó a llorar con gritos altos y desesperados de niño que ve a su mamá siendo atacada y no puede hacer nada para impedirlo, gritando repetidamente con su voz aguda para que Arturo soltara a su mamá inmediatamente, gritando que la estaba lastimando y que él podía ver por la cara de dolor de ella que le estaba doliendo mucho, tratando con toda la fuerza de sus 5 años de empujar las piernas gruesas como troncos de árbol del hombre adulto, con sus manitas pequeñas de niño, que eran completamente inútiles y patéticas, contra esa masa intimidante de músculos y crueldad, sin ningún rastro de compasión humana. Su llanto agudo y desesperado de niño se mezcló con los gritos de dolor de Esperanza y con el berrinche ensordecedor de Ángel, que había despertado abruptamente con todo el ruido en su carriola improvisada, y que ahora lloraba con toda la potencia de sus pequeños pulmones de bebé, sin entender nada de lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo terrible estaba mal, creando una sinfonía cacofónica de desesperación pura y miedo animal que resonaba por las lápidas mudas del cementerio como si los propios muertos bajo la tierra estuvieran siendo forzados a presenciar impotentes esa escena de horror e injusticia indescriptible
siendo cometida sobre la tumba fresca de uno de ellos. Patricia se movió con una eficiencia fría y mecánica de autómata sin alma, que sugería absolutamente, sin ninguna duda, que todo aquello había sido cuidadosamente planeado con anticipación en detalles minuciosos, que habían esperado con la paciencia calculadora de buitres, rodeando carroña solo el momento del entierro oficial, para ejecutar un plan maquiavélico que ya estaba completamente definido hace días, o tal vez semanas, o tal vez hasta meses antes de que Roberto muriera. Ella corrió con pasos rápidos y decididos hasta la casa que quedaba a unas cuadras de distancia del cementerio, la casa donde Esperanza había vivido sus 7 años de matrimonio genuinamente feliz, a pesar de todas las dificultades económicas, la casa donde sus hijos habían nacido y dado sus primeros pasos temblorosos y dicho sus primeras palabras balbuceadas y vivido los primeros años preciosos de sus vidas, la casa que ella consideraba legítimamente su hogar, tanto como cualquier otro lugar que hubiera llamado hogar en toda su existencia, y comenzó a aventar ropa y pertenencias personales en bolsas de plástico baratas de supermercado, con la misma delicadeza con que se avienta basura apestosa en una bolsa de basura para ser desechada en el camión de la recolección, sin separar cuidadosamente lo que era de Esperanza de lo que era de los niños inocentes, sin ningún cuidado con lo que pudiera ser delicado o frágil o valioso sentimentalmente o significativo, por razones que solo los dueños podrían entender, tratando años enteros de vida construida con amor y sacrificio como meros desechos a ser descartados lo más rápido posible para limpiar la casa de la presencia incómoda de esa familia que nunca debió existir en opinión de ellos. Cuando Esperanza fue arrastrada con violencia innecesaria por Arturo hasta la puerta de la casa que ya no era suya, por decreto arbitrario de personas que no tenían derecho legal de tomar tal decisión, todavía tratando desesperadamente de soltarse del agarre de hierro que lastimaba su brazo a cada segundo que pasaba, todavía tratando de protestar con palabras entrecortadas que salían entre sollozos incontrolables y dificultad para respirar, todavía tratando de entender con su mente en shock cómo su vida relativamente estable se había derrumbado tan completamente y tan rápidamente, en cuestión de minutos transformándola de esposa y madre respetada en mendiga sin techo. Patricia ya estaba afuera de la puerta con 3 bolsas de plástico rebosando de ropa arrugada sin cuidado y algunos juguetes rotos de los niños, todo aventado de cualquier manera sin la menor consideración, todo tratado como si no tuviera absolutamente ningún valor material o sentimental, todo listo para ser entregado a la mujer que estaban expulsando cobardemente, como se expulsa a un animal indeseado e incómodo de una propiedad particular, un perro callejero que entró donde no debía y necesita ser ahuyentado a patadas. Doña Carmen llegó justo detrás de ellos, caminando con pasos medidos y dignidad, completamente falsa, de quien cree firmemente estar haciendo lo correcto y justo, de quien consiguió convencerse a sí misma, a través de alguna gimnasia mental perversa y autoengaño deliberado, de que expulsar a una viuda embarazada del 5º hijo con 4 niños pequeños el día del entierro del esposo era una decisión no solo justificable, sino absolutamente necesaria para el bien mayor de la familia Mendoza y para la preservación de su patrimonio y de su honra. Ella se paró en el umbral de la puerta de la casa, con los brazos cruzados en posición de triunfo, y miró a Esperanza, con algo que casi podría ser confundido con piedad por un observador desatento, pero que era en realidad solo una actuación teatral de piedad falsa para consumo propio, una piedad envenenada e hipócrita que servía única y exclusivamente para hacer que la propia doña Carmen se sintiera mejor consigo misma y con sus decisiones monstruosas, para permitir que durmiera tranquilamente la noche en su cama cómoda, creyendo sinceramente que no era el monstruo cruel e inhumano que en realidad era. No me mires así con esos ojos de víctima pobrecita tratando de hacerme sentir culpa, porque no va a funcionar conmigo, doña Carmen dijo cuando vio las lágrimas escurriendo sin parar por el rostro pálido de Esperanza y escuchó los sollozos que sacudían violentamente todo su cuerpo.
Deberías haber pensado en las consecuencias antes de casarte con mi hijo usando artimañas de seducción que nunca entendí y que solo pueden haber sido cosa del diablo. Deberías haber sabido desde el principio que algún día toda esta farsa terminaría porque yo nunca te iba a aceptar de verdad. Roberto fue tonto e ingenuo al casarse contigo contra mi voluntad expresa. Fue tonto al tener tantos hijos contigo como si el dinero creciera en los árboles. Fue tonto al construir toda una vida con alguien que nunca mereció estar a su lado, ni por un solo segundo siquiera. Pero Roberto ya no está aquí para seguir siendo tonto y contradiciéndome. Y yo no voy a permitir por más tiempo que sigas aprovechándote descaradamente del nombre sagrado de mi familia, que nunca deberías haber cargado, viviendo de gratis en la casa que mi esposo fallecido construyó con el sudor de su frente, comiendo comida que fue comprada con dinero que no es tuyo y nunca lo fue. Vete ahora mismo y nunca más te aparezcas frente a mí o frente a ningún miembro de mi familia. Tú y esos hijos bastardos que dices que son de mi hijo, pero que solo Dios sabe de quién realmente son, no son, y nunca fueron bienvenidos aquí, y nunca más lo serán mientras yo esté viva para impedirlo. Arturo finalmente soltó el brazo lastimado de Esperanza con un empujón violento e innecesariamente fuerte que la hizo tropezar hacia atrás varios pasos y casi caer de espaldas en el suelo duro de tierra de la calle frente a la casa, y solo no cayó completamente porque Miguelito, su niño valiente de apenas 5 años de edad que en ese momento terrible parecía haber envejecido varias décadas en cuestión de minutos, se colocó instintivamente al lado de ella como un pequeño escudo humano hecho de amor puro y determinación infantil. Su cuerpecito flaco y frágil de niño, que no tenía ninguna fuerza tratando de alguna forma imposible y conmovedora de sostener el peso de su mamá, que parecía estar literalmente derrumbándose por dentro y por fuera, frente a sus ojos asustados. Patricia aventó las bolsas con la ropa y pertenencias a los pies de Esperanza, con fuerza y desprecio como si fueran bolsas de basura apestosa, siendo finalmente desechadas después de apestar demasiado dentro de la casa, y la ropa y juguetes de los niños se esparcieron parcialmente por el suelo sucio, cuando una de las bolsas baratas se rasgó con el impacto del aventón, exponiendo al mundo cruel e indiferente la miseria absoluta en la que esa familia inocente estaba siendo violentamente lanzada, sin ningún aviso previo y sin ninguna oportunidad de defensa o apelación. Lo que Esperanza no sabía en ese momento de desesperación total, mientras estaba parada frente a la casa, que ya no era suya por decreto de personas crueles, con 3 bolsas de ropa esparcidas a sus pies y 4 hijos aterrorizados, dependiendo exclusivamente de ella, para sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto hostil y peligroso, lo que Roberto nunca le había contado en todos los años de matrimonio aparentemente abierto y honesto que habían compartido, lo que ella solo descubriría mucho tiempo después en circunstancias absolutamente inimaginables que nadie podría haber previsto, era que Roberto no era solamente el trabajador honesto y dedicado y humilde que ella conocía y amaba profundamente, el hombre sencillo que salía temprano de casa para trabajar duro y volvía tarde con el cuerpo cansado, pero siempre con una sonrisa en el rostro y un beso cariñoso para la esposa y abrazos apretados para cada uno de los hijos que amaba más que su propia vida. Roberto Mendoza era secretamente el heredero único y legítimo de una fortuna absolutamente inmensa, que había sido construida pacientemente por su abuelo paterno a través de negocios extremadamente exitosos a principios del siglo pasado, propietario registrado ante notario de tierras agrícolas y pastizales que se extendían mucho más allá del horizonte visible en varias direcciones diferentes, dueño de inversiones diversificadas en bancos y empresas que multiplicaban dinero silenciosamente y consistentemente, mientras él fingía ante el mundo vivir una vida sencilla de trabajador común, poseedor de cuentas bancarias numeradas en la ciudad grande y en otros países que guardaban con seguridad cantidades astronómicas suficientes para mantener cómodamente a varias generaciones enteras de descendientes sin que absolutamente nadie necesitara trabajar un solo día siquiera en sus vidas. Roberto había escondido deliberadamente toda esa realidad financiera de Esperanza
Desde el primer momento en que se conocieron esa tarde caliente de verano, cuando él tocó a la puerta de la casa humilde de los padres de ella, pidiendo un vaso de agua, había construido con cuidado obsesivo una identidad alternativa completamente falsa, de hombre pobre y trabajador y luchador, para poder finalmente vivir una vida auténtica, basada en amor verdadero, lejos de las expectativas sofocantes y manipulaciones, interesadas que la riqueza inmensa siempre inevitablemente trae consigo, como una maldición disfrazada de bendición. Había decidido consciente y deliberadamente que quería ser amado por el hombre que realmente era por dentro, y no por la cantidad de ceros en sus cuentas bancarias o por la extensión de sus propiedades. Él tenía miedo, un miedo profundo y paralizante, y completamente justificado basado en experiencias amargas y traumáticas que tuvo con otras mujeres antes de conocer a Esperanza, de que el conocimiento de la riqueza corrompiera irremediablemente la simplicidad pura y genuina del amor que construyeron juntos ladrillo a lo largo de los años, de que el dinero creara muros infranqueables de desconfianza e interés entre ellos, donde antes solo había puentes de conexión verdadera, de que ella comenzara a mirarlo de forma completamente diferente, si supiera toda la verdad sobre quién realmente era él en el mundo frío de los números y posesiones y herencias. Entonces, él escondió todo con un cuidado obsesivo que rayaba en la paranoia. Mantuvo el secreto guardado bajo 7 llaves en su corazón, aun cuando a veces la culpa de estar mintiéndole sistemáticamente a la mujer que más amaba en el mundo entero lo carcomía por dentro como ácido en metal. Se prometió a sí mismo repetidamente en oraciones silenciosas que algún día, cuando el momento fuera absolutamente correcto, él contaría toda la verdad sin omitir ningún detalle y explicaría pacientemente sus razones y sus miedos, que Esperanza seguramente entendería, porque ella siempre entendía todo, y siempre lo perdonaba por sus fallas e imperfecciones, porque ella era, sin ninguna duda, la persona más comprensiva y amorosa y bondadosa que él jamás había tenido el privilegio de conocer en toda su vida de hombre rico fingiendo ser pobre. Pero el momento correcto que él esperaba y posponía nunca llegó por más que lo deseara y planeara. La enfermedad misteriosa y devastadora llegó primero sin avisar y sin dar tiempo para preparación. Y Roberto murió llevándose consigo a la tumba el secreto que debería haber revelado años antes. Murió sin saber que su propia madre y sus propios hermanos de sangre solo estaban esperando ansiosamente y calculadoramente por su muerte, para finalmente poner sus manos codiciosas en una fortuna que legalmente nunca fue de ellos y nunca lo sería por derecho. Murió sin tener la menor idea de que las personas en quienes él confiaba ciegamente como familia iban a destruir completamente y sin piedad la vida de la mujer que él juró amar y proteger hasta que la muerte los separara, olvidando que la muerte podría llegar tan pronto y dejarla tan vulnerable en las manos de lobos disfrazados con piel de oveja. Doña Carmen sabía absolutamente de cada centavo de esa fortuna inmensa que su hijo había heredado. Sabía con precisión de contador sobre todas las tierras registradas y todas las inversiones aplicadas y todas las cuentas bancarias numeradas y todos los documentos guardados. Sabía de todo eso porque ella misma había ayudado a su propio esposo fallecido, el padre de Roberto, que murió de un infarto cuando Roberto todavía era adolescente, a administrar y expandir parte significativa de esos bienes a lo largo de décadas de matrimonio, basado más en conveniencia que en amor. Sabía de cada detalle porque durante todos esos años ella había hecho planes detallados y maquiavélicos sobre exactamente qué haría con todo ese dinero y todas esas propiedades cuando Roberto ya no estuviera vivo, para estorbar sus esquemas y proteger a esa mujer que ella siempre despreció, cuando finalmente pudiera deshacerse permanentemente de la nuera indeseada que siempre odió con toda la fuerza de su corazón mezquino y quedarse con absolutamente todo para sí misma y para sus otros 2 hijos, que ella consideraba mucho más dignos y merecedores de cualquier herencia que esa intrusa y sus hijos bastardos. Arturo y Patricia también sabían de toda la extensión de la riqueza,
porque habían sido informados en detalles por su mamá sobre la existencia y el tamaño exacto de la fortuna escondida. Habían sido reclutados pacientemente a lo largo de los años como cómplices leales y sin escrúpulos en el plan elaborado de expulsar a Esperanza y a sus hijos antes de que ella pudiera de alguna forma descubrir accidentalmente la verdad devastadora sobre su real situación financiera y reclamar legalmente, a través de abogados, lo que le pertenecía por derecho como viuda legítima de Roberto y madre de sus herederos directos. Absolutamente todo había sido fríamente calculado con anticipación en reuniones familiares secretas de las cuales Esperanza nunca sospechó. La expulsión brutal programada estratégicamente para acontecer exactamente el día del entierro, cuando Esperanza estaría en su momento de mayor vulnerabilidad emocional y psicológica y sería menos capaz de pensar con claridad o reaccionar racionalmente o luchar organizadamente por sus derechos legales. Las acusaciones graves e infundadas de infidelidad conyugal y manipulación interesada, mentiras descaradas que servirían perfectamente para destruir de forma permanente su reputación en la ciudad pequeña donde absolutamente todos creerían, sin cuestionar, en las palabras de una familia tradicional y respetable y frecuentadora asidua de la iglesia, contra las de una mujer pobre y sola, sin conexiones sociales o influencia política o recursos financieros para defenderse. La rapidez vertiginosa y coordinada con que todo aconteció en secuencia perfecta, que no le dio a Esperanza absolutamente ningún tiempo para reaccionar adecuadamente, para buscar ayuda de alguien, para entender completamente lo que realmente estaba pasando detrás de las cortinas de humo de odio declarado y desprecio ostentoso que la estaban cegando. Pero había una falla fatal en el plan aparentemente perfecto de doña Carmen, una falla crítica que ella simplemente no podía prever porque tenía todo que ver con su propio carácter defectuoso, con la arrogancia desmedida que siempre fue su mayor y más peligrosa debilidad, con la creencia inquebrantable y equivocada de que ella era infinitamente más inteligente y más astuta que todas las demás personas a su alrededor y que jamás cometería errores que pudieran volver para atormentarla. Los documentos oficiales que probaban legalmente e irrefutablemente la existencia de toda la fortuna y que establecían con claridad jurídica absoluta que todo sin excepción debería pasar automáticamente a Esperanza como viuda y a sus hijos como herederos directos en caso de muerte de Roberto, estaban cuidadosamente guardados en una carpeta de piel café de alta calidad que doña Carmen mantenía escondida en un compartimento secreto de su propio cuarto en la casa grande donde vivía sola rumiando sus amarguras y planeando sus venganzas. Ella había planeado destruir completamente esos documentos incriminadores eventualmente en algún momento futuro, cuando tuviera certeza absoluta de que ya no los necesitaría para nada, cuando todo el polvo del escándalo de la expulsión finalmente hubiera bajado y sido olvidado por la ciudad, cuando Esperanza estuviera tan lejos física y psicológicamente que no representaría más absolutamente ninguna amenaza a sus planes de apropiación indebida. Pero en su prisa ansiosa de deshacerse lo más rápido posible de cualquier evidencia documental que pudiera de alguna forma conectarla legalmente con los bienes que estaba robando descaradamente de forma ilegal y criminal, en su confianza excesiva y arrogante de que absolutamente nadie jamás descubriría la verdad sobre lo que ella estaba haciendo en las sombras, doña Carmen cometería pronto un error aparentemente pequeño, pero absolutamente catastrófico, que cambiaría todo de forma irreversible. Y ese error monumental acontecería mucho tiempo después, en un lugar completamente inesperado, que Esperanza en ese momento de desesperación absoluta todavía no tenía la menor idea de que sería su destino temporal, en circunstancias tan extraordinarias e improbables que desafiarían cualquier explicación puramente racional o coincidencia estadística, y que ella, cuando finalmente mirara hacia atrás en los años que vendrían, con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, solo podría, honestamente, atribuir a la mano invisible pero poderosa de Dios, moviendo piezas en un tablero cósmico, que ningún ser humano limitado
podría jamás comprender completamente en toda su complejidad y propósito divino. Pero en ese momento específico de dolor insoportable, parada en estado de shock frente a la casa que ya no era suya por decreto arbitrario e ilegal de personas crueles y codiciosas que no tenían ningún derecho legítimo de tomar tal decisión devastadora, con 3 bolsas de plástico rasgadas llenas de ropa arrugada y juguetes rotos esparcidas a sus pies en el suelo de tierra, con 4 hijos pequeños y aterrorizados y llorando dependiendo única y exclusivamente de ella para sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto infinitamente más hostil y peligroso y aterrador de lo que ella jamás podría haber imaginado. Esperanza no sabía absolutamente nada de toda esa historia oculta de fortunas escondidas y documentos guardados y planes maquiavélicos tramados en las sombras. Ella solo sabía en ese momento que el mundo entero se había derrumbado violentamente sobre su cabeza, sin ningún aviso previo, que estaba más sola de lo que jamás había estado en toda su vida desde que nació, que no tenía a dónde ir con niños tan pequeños y vulnerables en una ciudad donde todos creerían en las mentiras de la familia Mendoza, que sus hijos tenían hambre y frío y miedo, y estaban completamente dependientes de ella, y ella no tenía la menor idea de cómo conseguiría alimentarlos o protegerlos o darles un techo bajo el cual pudieran dormir en seguridad, que el sol se estaba poniendo rápidamente detrás de las montañas, y la noche fría y oscura estaba llegando inexorablemente, y ella no tenía ningún refugio para protegerse del sereno de la madrugada. Ella solo sabía que necesitaba desesperadamente seguir respirando, aun cuando cada respiración dolía como puñaladas en su pecho partido, seguir poniendo un pie delante del otro, aun sin saber a dónde esos pies la llevarían, seguir existiendo, aun cuando parte de ella quería simplemente acostarse en el suelo y dejar de existir, aunque fuera solo por la razón más básica y primitiva de todas las razones posibles, porque sus 4 hijos pequeños e inocentes la necesitaban desesperadamente viva y funcional, y ella simplemente no tenía el derecho moral de abandonarlos a su propia suerte en un mundo que ya se había mostrado tan cruel e implacable con ellos. El sol desapareció completamente detrás de las montañas moradas, mientras Esperanza comenzaba a caminar sin dirección definida por las calles que se oscurecían de San Pedro de los Milagros, cargando a Lucía dormida de agotamiento en un brazo que latía de dolor por culpa del apretón brutal de Arturo, y empujando la carriola de Ángel con el otro brazo que temblaba incontrolablemente de cansancio físico y emocional extremo, mientras Miguelito, su pequeño héroe, caminaba determinadamente a su lado sin quejarse, cargando una de las bolsas de ropa que era casi tan grande y tan pesada como él mismo. Las calles de empedrado irregular fueron quedando cada vez más oscuras y más aterradoras a medida que la noche avanzaba despiadada sobre la ciudad dormida, las luces amarillentas y acogedoras de las casas familiares encendiéndose una a una como luciérnagas en una danza silenciosa de normalidad que parecía burlarse de la situación desesperada de ellos, familias enteras reuniéndose para la cena en mesas llenas de comida caliente, mientras Esperanza pasaba como un fantasma invisible por sus ventanas iluminadas, sin que nadie se preocupara lo suficiente para mirar hacia afuera y ver a una madre desesperada, con hijos hambrientos, vagando sin rumbo por la noche, cada vez más fría. Ella caminó por horas que parecieron días enteros, sus pies doliendo terriblemente en las sandalias gastadas y agujeradas que eran las únicas que había conseguido agarrar en la confusión de la expulsión, su mente un torbellino caótico de pensamientos fragmentados que no tenían ningún sentido lógico, su corazón un hoyo negro de dolor que parecía succionar toda la luz y toda la esperanza que todavía quedaban en el universo entero. Ella pensó en ir hasta donde quedaba la casa de sus padres ya fallecidos, el lugar sencillo pero lleno de amor donde ella había crecido y sido feliz, donde había aprendido a caminar y a hablar y a soñar con un futuro brillante que ahora parecía una broma cruel del destino. Pero sus padres habían muerto hace años, y la casa había sido vendida para pagar deudas, y ya no existía más para recibirla de vuelta.
Ella pensó en tocar la puerta de antiguas amigas de la juventud, pero todas se habían mudado a otras ciudades o se habían alejado después de que ella se casó y ya no sabía dónde encontrarlas o si ellas siquiera la recordarían después de tantos años sin contacto. Ella pensó en tocar las puertas de vecinos o conocidos, implorando ayuda, pero algo dentro de ella ya sabía con certeza desoladora que sería completamente inútil porque doña Carmen probablemente ya había esparcido su veneno por toda la ciudad contando mentiras sobre ella, y nadie creería en su versión de los hechos contra la palabra de una familia tan respetada y tradicional como los Mendoza. La luna ya estaba alta en el cielo estrellado cuando Esperanza finalmente admitió derrotada para sí misma que no tenía absolutamente ningún lugar en el mundo a donde ir, que todas las puertas estaban permanentemente cerradas para ella, que lo único que le quedaba por hacer era seguir poniendo mecánicamente un pie delante del otro y ver a dónde sus pies cansados la llevarían. Y fue así, caminando como una sonámbula sin darse cuenta exactamente de cuándo había salido del área central y más segura de la ciudad y entrado en los barrios cada vez más pobres y peligrosos de la periferia lejana, que se encontró de repente caminando por calles que ya no estaban pavimentadas con empedrado, sino que eran meras veredas de tierra apisonada, llenas de hoyos y charcos de agua sucia, pasando por construcciones que ya no eran casas de verdad, sino jacales improvisados con paredes de lámina oxidada y techos de plástico rasgado, respirando un aire que ya no olía a comida casera y jazmín de los jardines, sino a algo podrido y químico y venenoso que hacía que sus ojos ardieran y su estómago se revolviera de náusea. El basurero municipal de San Pedro de los Milagros apareció frente a ella como una visión apocalíptica, salida de la peor de las pesadillas, montañas inmensas de desechos acumulados elevándose contra el cielo oscuro en siluetas grotescas que parecían criaturas monstruosas de otro mundo esperando para devorarla, el olor insoportable de descomposición orgánica y humo tóxico de cosas quemándose llenando cada respiración dolorosa que daba, sonidos extraños y amenazadores viniendo de las profundidades de las pilas de basura que podrían ser ratas gigantes o pájaros carroñeros o cosas innombrables que ella sinceramente prefería no imaginar. Era el lugar donde la ciudad entera desechaba sin pensarlo 2 veces absolutamente todo lo que consideraba inútil y sin valor, todo lo que ya no tenía utilidad, todo lo que quería olvidar que existía para no tener que lidiar con la realidad incómoda del desperdicio y la desigualdad. Y Esperanza, parada inmóvil en la orilla oscura de ese abismo de miseria humana, con sus 4 hijos agotados y sus bolsas de plástico rasgadas y su vientre donde otro hijo inocente crecía sin saber lo que lo esperaba afuera, entendió finalmente con una claridad devastadora y humillante que era exactamente así como la familia de su esposo fallecido la veía y siempre la había visto, como basura humana a ser desechada sin ceremonia en el lugar apropiado para basura, junto con todo lo demás que la sociedad ya no quería ver o recordar que existía. Ella no supo cuánto tiempo se quedó paralizada ahí en la orilla del basurero, mirando hipnotizada hacia ese paisaje desolador de destrucción y abandono, tratando de reunir fuerzas que no tenía para dar el siguiente paso en una dirección que todo su ser se negaba a ir, pero que parecía ser la única disponible. Podían haber sido solo minutos, o podían haber sido horas enteras. El tiempo había perdido completamente todo significado, junto con todo lo demás que ella había perdido ese día interminable que parecía no tener fin. Fue Miguelito quien finalmente la trajo de vuelta a la realidad, con su voz pequeña y agotada, cortando el silencio opresivo de la noche. «Mami, tengo mucha hambre. ¿Cuándo vamos a comer algo?» La pregunta era tan simple y tan básica y tan devastadoramente normal en medio de circunstancias tan completamente anormales que Esperanza casi dejó escapar una risa histérica. Pero no era una risa de alegría o diversión, era una risa que rápidamente se transformaría en sollozos descontrolados si ella lo permitía, una risa que venía del fondo de un dolor tan grande que necesitaba encontrar alguna forma de salir de adentro de ella antes de que la destruyera completamente por dentro. Ella tragó la risa junto con las lágrimas que amenazaban con volver a caer,
y se agachó para quedar a la altura de los ojos cansados de su hijo, sosteniendo la cara sucia de él entre sus manos que no dejaban de temblar. «Vamos a encontrar algo para comer, mi amor», ella dijo con una voz que salió sorprendentemente más firme de lo que esperaba, como si alguna parte desconocida de ella misma, que no sabía que existía, hubiera tomado el control temporalmente. «Mami le va a encontrar la forma. Mami siempre le encuentra la forma». No era verdad. Ella no sabía si conseguiría encontrar la forma de absolutamente nada. Pero lo dijo de todos modos porque era lo que Miguelito necesitaba desesperadamente escuchar en ese momento, porque era lo que ella misma necesitaba decirse a sí misma para seguir existiendo un minuto más. Entraron al basurero caminando despacio y con cuidado, los pies hundiéndose en capas sucesivas de desechos acumulados a lo largo de años, cada paso liberando olores diferentes que atacaban las narices de formas que Esperanza no sabía que eran humanamente posibles. Fue casi por casualidad, o tal vez por intervención divina, como ella vendría a creer fervorosamente en los años siguientes, que avistó el jacal parcialmente escondido detrás de una pila especialmente alta de desechos compactados. Era pequeño y miserable, y claramente abandonado hace mucho tiempo, las paredes de madera podrida y el techo de lámina oxidada lleno de hoyos. Pero tenía 4 paredes que todavía estaban de pie. Tenía algo que podría ser llamado techo. Era horrible y degradante, y el tipo de lugar que ella jamás habría imaginado pisar en su vida anterior. Pero era todo lo que tenía. Era la única opción disponible en el mundo entero. Esa primera noche en el basurero, después de acostar a los niños agotados en un colchón inmundo que encontró en un rincón del jacal y cubrirlos con ropa de las bolsas porque no había cobijas, Esperanza se sentó en el suelo de tierra y finalmente permitió que las lágrimas vinieran sin censura. Lloró por Roberto, por el hombre que amaba más que su propia vida y que había partido demasiado pronto dejándola sola. Lloró por sus hijos, por esos niños inocentes que no habían hecho absolutamente nada para merecer dormir en un basurero rodeados de ratas y podredumbre. Lloró por sí misma, por la mujer que despertó esa mañana como esposa respetada y que ahora no era nada más que una indigente sin techo. Y cuando las lágrimas finalmente se agotaron y su cuerpo exhausto ya no tenía más agua que ofrecer en forma de llanto, Esperanza hizo algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Miró hacia arriba a través de los hoyos en el techo podrido, a través de las estrellas que brillaban indiferentes a su miseria allá abajo, y comenzó a orar con una intensidad que nunca había sentido antes en toda su vida. «Señor», susurró con la voz ronca de tanto llorar, «no entiendo nada de lo que me está pasando. No entiendo por qué te llevaste a Roberto. No entiendo por qué esas personas me hicieron esto a mí y a mis hijos que son inocentes. No entiendo por qué estoy acostada en el suelo de un basurero mientras gente mala duerme en camas cómodas. No entiendo absolutamente nada, Señor, y estoy tan cansada de tratar de entender cosas que no tienen sentido. Pero sé, en el fondo de mi corazón partido, sé que tú estás aquí conmigo aún en este lugar horrible. Sé que tú me ves aún cuando todo el mundo finge que no existo. Sé que tú ves a mis hijos durmiendo en la basura y que eso parte tu corazón tanto como parte el mío. Y no estoy pidiendo riqueza ni venganza, ni que destruyas a mis enemigos, aunque una parte de mí quisiera eso. Solo estoy pidiendo fuerzas, Señor. Fuerzas para levantarme mañana en la mañana. Fuerzas para encontrar comida para mis hijos. Fuerzas para traer a este bebé al mundo que crece dentro de mí. Fuerzas para no rendirme cuando todo dentro de mí quiere rendirse. Tú eres todo lo que me queda. Tú eres la única puerta que no se cerró para mí. Entonces, me entrego completamente en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Llévame a donde tú quieras llevarme. Confío aunque no entienda absolutamente nada. Confío. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y Esperanza aprendió a sobrevivir en ese lugar que ningún ser humano debería llamar hogar. Se levantaba antes de que saliera el sol para revisar las pilas de basura en busca de cualquier cosa que pudiera ser comida o vendida. Aprendió cuáles camiones traían la basura más aprovechable. Aprendió a identificar el olor de comida echada a perder versus comida solo desechada. Encontró a otros pepenadores que no eran hostiles
y que a veces compartían información o dividían comida cuando alguien tenía suerte y otro no. Improvisó una escuela para Miguelito, enseñándole a leer y escribir usando pedazos de papel encontrados en la basura y palitos para dibujar letras en la tierra. Santiago nació en el 10º mes en el basurero, en una noche sin luna, con la ayuda de una partera anciana llamada Doña Marta, que vivía en uno de los jacales cercanos y que se compadeció de Esperanza cuando vio su estado. El parto fue difícil y doloroso y peligroso, pero cuando Esperanza escuchó el primer llanto fuerte de su hijo menor y sintió ese cuerpecito caliente contra su pecho agotado, supo que había presenciado un milagro más de la vida, insistiendo en existir contra todas las probabilidades. «Naciste en la basura, mi hijo», susurró contra la cabecita de Santiago, «pero te prometo con todo lo que soy que no vas a morir en la basura. Eso te lo prometo». Fue en una noche de tormenta violenta, cuando la lluvia entraba por los hoyos del techo y transformaba el suelo del jacal en un pantano de lodo, que Esperanza tuvo su momento más oscuro. Los niños estaban mojados y temblando. Miguelito tosía con una tos peligrosa. Lucía lloraba de frío y miedo. Los bebés berreaban sin parar. Y Esperanza sintió algo dentro de ella comenzar a ceder. Una estructura que se había mantenido de pie a través de pura fuerza de voluntad, comenzando a agrietarse bajo el peso acumulado de meses de sufrimiento ininterrumpido. Miró a sus hijos y por un momento terrible pensó en rendirse de todo. Pero entonces Miguelito la miró con sus ojos grandes, llenos de una confianza que ella no merecía, y dijo con su voz de niño: «Mami, le vas a encontrar la forma, ¿verdad? Siempre le encuentras la forma». Que algo dentro de Esperanza, que estaba a punto de romperse, decidió mantenerse entero un momento más, y después otro, hasta que el amanecer llegó y la tormenta pasó, y todavía estaban ahí, todavía estaban vivos, todavía estaban juntos. A la mañana siguiente, después de que los niños finalmente se durmieron agotados, Esperanza salió del jacal y caminó hasta una parte más alta del basurero, desde donde podía ver el sol saliendo sobre la ciudad que la había rechazado. Se arrodilló ahí, en medio de la basura, con el olor a podredumbre alrededor, y comenzó a orar nuevamente, pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue una oración de desesperación pura, fue una conversación íntima, una entrega total, una rendición completa. «Señor», dijo en voz alta sin importarle si alguien podía escuchar, «anoche casi me rendí de todo. Miré a mis hijos sufriendo y por un momento pensé que tal vez sería mejor si simplemente dejara de existir, pero tú no dejaste que eso pasara. Tú pusiste las palabras correctas en la boca de mi hijo en el momento exacto, y eso me sostuvo cuando estaba cayendo al abismo. No sé por qué permites que sufra así. No sé por qué permites que mis hijos sufran así, pero sé que tú estás aquí, que tú me ves, que tú tienes un plan que todavía no puedo ver. Entonces voy a seguir confiando, voy a seguir levantándome, voy a seguir encontrando la forma, no porque sea fuerte, porque no lo soy, no porque tenga una fe inquebrantable, porque mi fe se tambalea con cada tormenta, sino porque elijo confiar aún en las tinieblas más profundas, elijo creer que hay luz al final de este túnel, aunque todavía no pueda ver esa luz. Gracias por sostenerme anoche, Señor. Sigue sosteniéndome porque lo necesito. Dios sabe cuánto lo necesito. El 23º mes en el basurero comenzó como todos los demás. Esperanza se levantó antes del sol para revisar los nuevos cargamentos de basura que habían llegado durante la noche. Santiago ahora tenía casi 1 año y estaba comenzando a caminar con sus pasos temblorosos. Ángel tenía 2 años y medio y había desarrollado una personalidad observadora. Lucía tenía 4 años y era una explosión de energía e imaginación. Miguelito estaba a punto de cumplir 7 años y ya parecía un pequeño adulto. Era un martes nublado cuando pasó. Esperanza estaba revisando una pila de basura que había llegado esa mañana cuando sus dedos tocaron algo diferente, algo que no pertenecía a ese lugar, algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo antes de dispararse descontrolado. Era una carpeta de piel café, del tipo que los ejecutivos cargan a las juntas importantes.
y en la superficie de la carpeta, grabadas en letras doradas que todavía brillaban a pesar de la suciedad, estaban las iniciales C.M. Carmen Mendoza. Esperanza miró alrededor para asegurarse de que nadie estaba observando. Agarró la carpeta y corrió hacia su jacal con ella escondida debajo del vestido mugriento. Dentro del jacal, con los niños dormidos, abrió la carpeta con manos temblorosas, y lo que encontró ahí adentro hizo que el mundo dejara de girar. Eran documentos, decenas de documentos oficiales, actas de propiedad de tierras a nombre de Roberto Mendoza, estados de cuenta bancarios mostrando cuentas con cantidades astronómicas, testamentos registrados ante notario declarando que todo lo que Roberto poseía pasaría a su esposa e hijos, contratos, escrituras, comprobantes, una fortuna entera meticulosamente documentada que Esperanza nunca supo que existía. Roberto era millonario. Roberto le había escondido eso durante todos esos años, y ahora todo eso era de ella por derecho. Todo era de sus hijos por derecho. La familia Mendoza había mentido, había robado, había expulsado a la verdadera heredera para quedarse con una fortuna que nunca fue de ellos. Y doña Carmen, en algún momento de descuido arrogante, había tirado a la basura la única prueba que podía revelar la verdad, probablemente pensando que se estaba deshaciendo de evidencias, cuando en realidad estaba entregando en las manos de Dios el instrumento de su propia destrucción. Esperanza cayó de rodillas con los documentos esparcidos a su alrededor y comenzó a llorar, pero eran lágrimas completamente diferentes de todas las que había derramado en los últimos 2 años de sufrimiento. Eran lágrimas de alivio arrollador, eran lágrimas de incredulidad absoluta, eran lágrimas de una gratitud tan profunda que no cabía en ninguna palabra humana. «Gracias», susurró mirando hacia arriba a través del techo agujerado del jacal. «Gracias, Señor. ¿Me escuchaste? ¿Me viste? ¿Me respondiste? No entiendo cómo pasó esto, no entiendo por qué tardó tanto, pero me respondiste, y voy a honrar este milagro. Voy a usar esto para cuidar a mis hijos, para construir una vida digna, para mostrarles que Dios nunca abandona a quien confía en Él, aun en los momentos más oscuros. Gracias, gracias, gracias». En las semanas siguientes, Esperanza actuó con una sabiduría que no sabía que poseía. No confrontó directamente a los Mendoza. En lugar de eso, caminó hasta la oficina del único abogado en San Pedro de los Milagros que tenía fama de honesto, un hombre llamado Licenciado Gutiérrez, y puso los documentos en su escritorio. El abogado leyó todo con atención creciente, y cuando terminó, miró a Esperanza con admiración y furia mezcladas. «Señora», dijo, «lo que le hicieron fue un crimen grave. Estos documentos prueban que su esposo era dueño de una de las fortunas más grandes de esta región. Prueban que todo debería haber pasado a usted y a sus hijos, y prueban que la familia Mendoza cometió fraude, falsificación y apropiación indebida. Podemos demandarlos penalmente. Podemos destruirlos». Esperanza pensó por un largo momento. Pensó en doña Carmen con su mirada fría, en Arturo con sus manos brutales, en Patricia con su falsedad. Pensó en todo lo que había sufrido, en todas las noches de hambre, en todas las humillaciones, y entonces respondió: «No quiero destruir a nadie, licenciado. Solo quiero lo que es mío por derecho. Solo quiero darles una vida digna a mis hijos. Haga lo que sea necesario para recuperar lo que nos pertenece, pero hágalo con justicia, no con venganza. Dios ya mostró que está de mi lado. No necesito nada más que eso». El proceso judicial fue rápido porque los documentos eran irrefutables. La noticia se esparció por San Pedro de los Milagros y la familia Mendoza entró en pánico. Doña Carmen fue la primera en aparecer en el basurero, sus zapatos de tacón hundiéndose en el lodo mientras caminaba hacia el jacal de Esperanza. «Esperanza», comenzó con la voz temblando, «necesitamos hablar. Hubo un malentendido terrible. No sabíamos». «Nunca habrían que, doña Carmen». Esperanza interrumpió con voz calmada pero firme. «¿Nunca me habrían corrido el día del funeral de mi esposo? ¿Nunca me habrían aventado a la calle con 4 hijos y un embarazo? ¿Nunca habrían esparcido mentiras para que nadie me ayudara? ¿Nunca me habrían obligado a vivir en un basurero por 2 años?» Doña Carmen no respondió. No había respuesta posible.
Usted tiró los documentos a la basura, Esperanza continuó. Tiró la prueba de que yo tenía derecho a todo. Usted pensó que se estaba deshaciendo de la evidencia, pero Dios tenía otros planes. Dios hizo que yo encontrara exactamente lo que usted quería esconder. ¿Y ahora viene aquí con esa historia de malentendido? No, no hubo malentendido. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo, solo no esperaba ser descubierta. Arturo y Patricia vinieron en los días siguientes con sus propios intentos de manipulación. Arturo ofreció dinero para que Esperanza desistiera del proceso. Patricia intentó el enfoque emocional, hablando de familia y perdón. Pero Esperanza había aprendido mucho en los 2 años en el basurero. Había aprendido a reconocer mentiras. Había aprendido que personas capaces de hacer lo que los Mendoza hicieron no cambiaban de la noche a la mañana. La decisión judicial final llegó en una mañana de primavera. El juez declaró a Esperanza como única heredera legal de todo el patrimonio de Roberto Mendoza. Condenó a la familia Mendoza a devolver todos los bienes tomados ilegalmente y determinó una indemnización por daños morales por los 2 años de sufrimiento. Esperanza salió del juzgado ese día como una mujer diferente. No diferente por el dinero, diferente porque había atravesado el valle más oscuro y había salido del otro lado. Diferente porque había visto el fondo del pozo y había encontrado a Dios esperándola allá abajo. Diferente porque había aprendido que la dignidad de una persona no depende de dónde vive o de lo que posee, sino de quién es por dentro y de cómo trata a los demás aun cuando tiene motivos para tratarlos mal. Podría haber destruido a los Mendoza. Podría haber demandado penalmente a cada uno de ellos. Podría haberlos humillado públicamente de la misma forma que ellos la humillaron. Pero eligió no hacer nada de eso. Recuperó lo que era suyo, aseguró el futuro de sus hijos y dejó que la conciencia de doña Carmen, Arturo y Patricia fuera su propio castigo. Algunas personas pensaron que fue tonta, otras que fue débil, pero Esperanza sabía la verdad. Había sido fuerte de la única forma que realmente importa. Años después, cuando Miguelito se graduó de la universidad con honores, cuando Lucía abrió su propia empresa exitosa, cuando Ángel se convirtió en médico respetado, cuando Santiago siguió la carrera de abogado, especializándose en defender viudas y huérfanos desamparados, Esperanza miró a sus hijos y supo que cada segundo de sufrimiento en el basurero había valido la pena. No porque el sufrimiento hubiera sido bueno, no porque estuviera agradecida por haber pasado por aquello, sino porque el sufrimiento había revelado quién era ella realmente por dentro, una mujer de fe inquebrantable, de fuerza inesperada, de dignidad inamovible que ningún basurero del mundo podría jamás contaminar o destruir. Y todas las noches, antes de dormir en la mansión que ahora era suya por derecho conquistado, Esperanza todavía se arrodillaba y oraba. Ya no pedía fuerzas para sobrevivir. Ahora agradecía. Agradecía por el esposo que la amó, aún con todos los secretos. Agradecía por los hijos que fueron su razón para seguir cuando quería rendirse. Agradecía por el documento que apareció en sus manos en el momento exacto en que necesitaba aparecer. Y agradecía por un Dios que ve a los olvidados, que escucha a los silenciados, que levanta a los humillados, que transforma basureros en tronos y cenizas en coronas de belleza. Porque al final de todo, la fortuna más valiosa que Esperanza encontró enterrada en ese basurero no estaba dentro de esa carpeta de piel café con las iniciales de la suegra. La fortuna más valiosa era el descubrimiento de que aún en el lugar más improbable y más miserable del mundo, aún rodeada de todo lo que la sociedad desecha y olvida y finge que no existe, ella nunca estuvo verdaderamente sola. Dios estaba con ella todo el tiempo, y eso valía más que todo el oro del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, déjale tu like, compártela con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza hoy, y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y recuerda, no importa en cuál basurero de la vida te encuentres ahora, Dios te ve, Dios te escucha, y Dios tiene un plan para ti que es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Nunca te rindas. Tu milagro puede estar enterrado exactamente en el lugar donde menos esperas encontrarlo.